Y me encantaría poder que hicieran una pequeña tertulia entre los dos, ya que hay cosas que se complementan, ¿no? Hablabas de lo que hacía a los 9 años, ¿sí? Con esos diarios y escribiendo. Pongámosles un poco de conocimiento a la gente, Rodó aprendió a escribir a los 4 años porque una de las hermanas mayores le enseñaba, ella escribía a los 4 años. Cuando entra a la escuela de Elvio Fernández, se interesa por la literatura y la historia. O sea que ya había en él, desde chiquito, algo que lo llevaba a ese lado, ¿no? Un poco para hablar de eso. Después también dijimos por allí, se unió al Partido Colorado después de más grande, fui en 1902 electo diputado, renunció 3 años después por no estar de acuerdo con la política llevada adelante. Tú hablabas ahí de lo crítico que era, muy crítico principalmente con la cultura norteamericana, y sí defendía el americanismo. En aquel momento también me pongo a pensar, había dos partidos, blancos y colorados, o sea que eran como que de una misma línea, pero con visiones diferentes de esa misma línea. Por otro lado, también después para hablar con Gustavo, eh, todas esas propiedades que había de Rodó, y tú también lo decías, Heber, si está vigente o no está vigente, si se le reclama también un poco esa vigencia. Acá Rodó sabemos quién es por un parque de diversiones, un parque Rodó, la mayoría de la gente, y muchas veces no saben quién es en este sentido. Y me gustaría ver si me pueden decir si Rodó estuviera vivo hoy, en esta época de hoy, con todo su ideario, toda su crítica a todo esto, ¿dónde estaría ubicado políticamente? Pero comencemos desde ese Rodó que a los 4 años comenzaba a leer, si les parece. Adelante, el que quiera empezar. Eh, Ever, digo alguna cosita para dejarte descansar un ¿Sí? momento después de lo tuyo. A ver, hay varias cosas ahí. Políticamente, a ver, una cosa que me parece clara, eh, bueno, que quizás habría que decirlo, ¿no? Rodó era colorado porque admiraba sobre todo el coloradismo de la defensa de Montevideo. Él veía esos intelectuales liberales que mencionó Eber como los grandes modelos de una estructura de gobierno. Como queda claro en Ariel, él dice que el Estado debe educarlos a todos, pero que no debemos olvidar de que todos debemos tener la misma oportunidad, pero si todos la tenemos, va a haber algunos que van a sobresalir. Y él quisiera que esos que van a sobresalir estuvieran encargados de llevar la cosa pública. Lo tenía bien claro eso. Pero era por méritos. Y digo eso porque Rodó se enfrentó dentro del coloradismo con lo que se llamaba el colectivismo en esa época, ¿no? Entonces a él no le caía bien el coloradismo que estaba en esos momentos, que era el coloradismo de Julio Herrera y Resig, Julio Herrera y Gómez, y siguiéndolo a él, el de Cuestas, ¿no? No le gustaba, no le gustaba que los que estuvieran arriba gobernando no lo hicieran por cuestiones de clase y no cuestiones de mérito. Entonces, él en esos momentos toma la opción de apoyar él le parecía mal que el país estuviera dividido en dos zonas, ¿eh? La zona de control por los blancos con ciertos departamentos, que fue como se terminó la paz de abril. Vamos a darle a ciertos áreas, ciertos departamentos del país van a ser blancos y el resto va a ser colorado. Eso a él no le gustaba, pero era consciente de que había que llegar a un momento político en que eso se pudiera abolir. Y bueno, eso llegó con Valle.
él apoyó a Valle en ese momento, de manera un poquito no ferviente, digamos que es lo mejor que hay es Valle. Después lo apoya todavía más, de manera mucho más abierta, para su segundo periodo de Valle. Pero entonces él no quería que el gobierno estuviera dividido en dos zonas, que hubiera un país que no fuera un país único, él no lo quería. Entonces, pero en ese caso era un reformista, él siguió siendo colorado. Lo que lo enfrentó a Valle fue el asunto de el colegiado, porque él lo veía el colegiado como una manera, un invento de Valle, él pensaba, que iba a mantener a los colorados en poder. Y a él le parece que eso estaba mal, que los blancos debían estar involucrados en el gobierno de la República. Entonces, ¿dónde lo metería yo ahora? Yo no sé. Ciertamente escribió que le gustaban los anarquistas, decía, porque eran como niños. Era un hombre sensato, liberal, tirando a conservador, no era un hombre de revoluciones, un hombre que le aterraba el terror de la Revolución Francesa, lo que siguió a la Revolución Francesa. Entonces, no sé dónde lo metería yo, pero lo metería en un lugar bastante central, en el ámbito, digamos, de la política. Pero lo veo como un personaje que quiere el consenso, que quiere que se discutan las cosas abiertamente. A mí me parece un gran ideal políticamente, de consenso en ese sentido. Y él apoyó mucho a Valle hasta ese momento en que vio el maquiavelismo de Valle. El país quería llegar de una vez a eso, ¿no? A mí una de las cosas como uruguayo que me enorgullen es que tengamos un debate que yo lo estudio en bastante detalle en este libro del que hablamos, la biografía intelectual, en el que se pelean dos gigantes, dos enormes contrincantes, que son un gran escritor y un político obviamente excepcional. Y me gusta que ese debate entre los dos. Ahora, ¿quién ganó al final? En ese momento, obviamente, ganó Valle. Pero fíjate que el colegiado no fructificó en el país. Hubo un colegiado medio, una especie de compromiso, digamos, bueno, vamos a hacerlo a medias, y después, cuando sí se instituyó, duró hasta las elecciones de Ejido, ¿no? De Gestido, digo. Se terminó el colegiado, y uno pensar en un colegiado ahora, en un mundo en el que hay que a veces actuar con cierta premura, quizás el colegiado no sería lo mejor. No sé, ya volvamos en otro momento. Bueno, hablé bastante sobre un tema solo, pero hablé bastante. Está bien. Y a ver, quiero agregar sobre los otros ahora. No sé, Jesús, si te pareció... Sí, bueno, veamos a ver, Heber, un poquito a ver qué opina de esta parte que tú hablaste, su visión que tiene sobre esto. Si te parece, Heber, adelante. Me cuesta bastante trasladar a Rodó a este momento. A un Rodó que, si bien uno puede hacer el esfuerzo, porque hay que pensar a este país con una historia de dictaduras, de compromisos civiles con las dictaduras, de intensos compromisos civiles con las dictaduras, incluido el partido que él integró, incluidos políticos de ese mismo partido y de otros. Entonces, a mí me cuesta más hacer eso, pensar a Rodó después de la Guerra Fría, pensar a Rodó en el Uruguay de hoy. Tendría que hacer una suerte de suspensión fenomenológica y decir, bueno, vamos a traer a Rodó y a ver esas características que señalaba Gustavo. Por ejemplo, esta idea, es decir, obviamente me voy a ahorrar todo lo que bien comentó Gustavo acerca de
la confrontación con Valle, del apoyo y la distancia de Valle, del ideal rodoniano colorado mucho más vinculado al gobierno de la defensa que a Valle. Lo que no quiere decir que Rodó fuera un riverista o algo así, pero no era un vallista, no era exactamente un vallista. Yo recuerdo cuando leí incluso las intervenciones parlamentarias acerca de los revolucionarios del 4 ya derrotados, ¿no? O sea, los debates parlamentarios al respecto. Y las intervenciones de Rodó no eran blandas frente a los insurrectos. No eran blandas, es verdad que él tenía temor a todo levantamiento, a toda revolución. Es decir, era básicamente un reformista, pero yo no sé, como decía Gustavo, esta parte sí que tengo mis dudas, si Rodó sería un hombre de consensos. ¿Hasta qué punto soportaría consensos un diputado que por esas desavenencias defeccionó del Parlamento, ¿no? O sea, entonces me cuesta pensarlo un poco, en un esfuerzo de imaginación, por supuesto que sí, pero si me preguntás a qué sector pertenecería, o sea, sé que Rodó no tendría una posición extrema, pero mantendría algunas posiciones de principio. Entiendo que, de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a esto, manejaría algunas posiciones de principio. Y creo que tendría posiciones de principio relacionadas con la educación. Entonces, esto ya es una novela, ¿no? O sea, que tiene que ver con el interés que yo imagino que aquel Rodó tendría en el fenómeno educativo y en la sucesiva problematicidad que se ha planteado para la educación en este país. Un problema que no está resuelto y que empieza mucho antes, que me hace pensar a Rodó en la inquietud sobre esa cuestión. ¿Qué sería Rodó? Yo no sé si sería un socialdemócrata, sería un hombre que estaría situado más en el centro. No me pregunten en qué partido estaría. Sé que no sería herrerista. Este es un juego un poco abierto. Sí, sé que no sería herrerista. Sé que podría ser colorado, sé que podría estar en el área más moderada, no estar, sino compartir. Yo no hablo del estar, de la afiliación, sino en qué eje, pues, en el área más moderada del frente. Es decir, yo lo tengo que imaginar un poco así. Es una linda pregunta para novelar. Y bueno, sí, por sus ideas firmes, como decías, yo creo que por lo que ustedes hablaron, no sería alguien que vaya a moderar y a negociar. Tenía su idea firme y era lo que quería implementar, ¿no? O lo que quería implantar. Era muy firme en sus convicciones. Si pudiera agregar algo, Jesús, Sí, en el sentido, a ver, lo que yo me parece que es claro que él no quería la guerra en el país. En ese sin sentido duda. tiene razón, clara razón, Eber, ¿no? A él le preocupaba muchísimo eso. Él quería un país civilizado, sin duda, no quería un país en guerra. Pero una vez que se terminó la guerra, una vez muerto Aparicio, a él lo que le preocupaba era la integración de los blancos a la discusión democrática. Porque te acordás que los blancos optaron por no integrarse, no votaban en esto, no tenían... Había dos problemas. Había el problema de que los que habían estado metidos en guerra contra el gobierno no habían perdido sus derechos civiles, ¿no? Y él no quería eso. Él quería que se integraran. Y no quería tampoco tener un país. Hay una frase hermosa que no me acuerdo ahora, que dice él en el Parlamento como diputado: no tiene derecho este partido de gobernar durante tanto tiempo sin una buena prueba democrática de que debe estar ahí.
Es una cosa fabulosa, de declarar eso sobre su propio partido. Es lo que quería, porque Valle tenía mecanismos para continuar, es lo que quería. Valle tenía un plan muy claro, que no es loable, podemos decirlo, de modernizar este país. Pero él decía que no puede hacerlo sin una consulta apropiada. Y ahí es que se peleó él sobre el tema de la Asamblea Constituyente, que lo quería por estructura proporcional. Y eso no le gustaba a Valle porque podía perder. Entonces, no quiere guerra, no quiere, en términos que no son muy aplicables, la verdad, sarmientistas, no quería barbarie, quería civilización, pero también quería la integración del otro partido, ¿no? Eso me parece a mí clarísimo. Por eso yo creo que desde ¿Sole? ¿Sí? ¿Te parece? Que Adelante, Heber. Se negaba al aparato, a su propio aparato político frente a la otra divisa, ¿no? O sea, eso es una cosa que es muy particular de Rodó, es de un principio democrático como innegociable para digamos, ¿Sí? Es el comienzo de tu salida, ¿no? Sí, sí. Total. Entonces me parece a mí que tiene cosas que decirnos en cuanto a la democracia. Tiene cosas que decir. Y es un hombre de grandes valores en general. Un tipo de valores. Yo acabo de producir un trabajo mío sobre Rodó y los negocios, que espero que esté dentro de poco. Está en inglés, que se puede leer en inglés, pero lo voy a colgar en español. Y es interesante ver cómo el hombre se dedicó a los negocios. Es otra de las imágenes que tenemos, que estaba en una torre de marfil y que no entendía nada del mundo, que era elitista, que no entendía nada del dinero. Pues eso no es verdad. Tú quizás estuviste, Ever, en la facultad cuando yo hablé de esto hace unos cuantos años. Ahora lo acabo de traducir. El hombre justamente no quería pasarse, no quería hacer comportamientos muy dudosos en estos tiempos, no solo en Uruguay, sino en el mundo, políticos que tratan de llegar a beneficios personales. Eso lo sabemos de todos lados. No hay por qué elegir un país y no otro, ¿no? Y él lo vemos en estas correspondencias de él sobre negocios que quiso hacer y que nunca quiso sobrepasar una línea ética, para nada. Lo tenemos eso clarísimo. Yo le decía a alguien que es muy difícil encontrar un problema serio con Rodó, en el sentido de que, a ver, ¿por qué se le puede criticar a Rodó? No era feminista. Bueno, es verdad, pero en ese momento no había, en política no había mujeres, la mujer no entraba, la visión que tiene el de la mujer no es nada interesante desde nuestro punto de vista. Eso lo dejamos, lo aparcamos sin duda. No decía mucho sobre el indígena, otra cosa que se le criticaba desde otros países. Sin duda, no podemos negarlo, pero tampoco podemos negar que viene de un lugar y un momento histórico en el que ese no era un tema que resaltaba como resalta ahora, obviamente. Y también sabemos que él escribió sobre los charrúas de una manera, en El Tesoro de la Juventud, un texto que no se conocía hasta ahora, que yo lo saqué, que lo escribió de una manera muy, muy emotiva y muy sensible, ¿no? Y además tenemos que pensar que el asunto de la identidad de él era: no queremos ese modelo del norte, ellos que hagan lo que quieran, pero no nos pertenece, decía Rodó. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué nos pertenece a nosotros? Nos pertenece un mundo que viene de otra zona, vamos a perseguirlo mediante Francia, vamos a llegar a nuestros orígenes, que es Grecia y el mundo greco-latino. Y tenemos una lengua, que es el español, y esa es la que compartimos nosotros. Ponete a pensar, un mapuche, ¿cómo se va a comunicar un mapuche con un chicha? ¿Entiendes? No se puede hacer eso. Pero bueno, eran temas que no estaban candentes como están ahora. Sin embargo, la diversidad estaba ahí. Rodó
permitía una veía una diversidad, le excitaba la idea de los distintos países, como lo entristecía hasta cierto punto que el ideal bolivariano no sucedió, porque todos los países se fueron a hacer la suya. Eso lo entristecía, pero quería que hubiera comunicación. Una anécdota nada más y me callo. Tú sabes que cuando estaba en Italia, él estaba muy enfermo. Y en un momento va a Pisa y se pone a ver esa plaza, ¿no?, hermosa de Pisa, la torre y todo lo que hay. Y hay un cementerio muy importante ahí. Y él estaba pasando y dice y ve los cipreses que había en esa época. Dice me parece que pertenezco aquí, que voy a morir. Estaba muy triste, sabía que estaba enfermo. Y se encuentra de golpe con un grupo de venezolanos, estudiantes venezolanos, mirá tú, igual que Bolívar. Entonces, y se puso a arielizar, dice. Y eso le levantó el ánimo y se pasó la noche charlando con ellos. Y pondera en esos momentos, y en varias de las crónicas que manda desde Europa, que los latinoamericanos nos conocemos en Europa. Es lo que dice. Y que debemos conocernos mejor. No nos conocemos lo suficiente. Y eso yo creo que hasta hoy vale, ¿no? Que muchos de nosotros, uno va a Europa y conoce a París o que fuera y encuentra a otros latinoamericanos, ¿no? Y ese mensaje latinoamericanista es algo que a mí me parece todavía muy válido. Y me encanta que en el Liceo Rodó Ever, en la nueva Encarnación, en la calle Andes, tú sabes, no sé si has estado por ahí, pero hay un nuevo mural claro, que hizo un artista venezolano, mirá qué bien. No sé si sabía algo de Rodó el hombre, pero está muy bien que sea un venezolano que hace un mural de Rodó, ¿no te parece? En el Liceo Rodó. Sí, sí. Si hay algo que es realmente encomiable en Rodó, es ese ir de camino, es esa búsqueda de la verdad, es ese ir por encima de sus propios, es decir, pasar por encima de su propio proceso. Realmente, es decir, buscar en una tradición, acumular en un sentido dinámico. Yo cuando mencioné que un artículo que escribió cuando era joven, lo terminó cuando ya era bastante veterano, o sea, que eso quiere decir que las ideas estaban vivas y en transformación y en completamiento en él. Entonces, cuando yo pienso en esos términos, tengo que decir que explico a Rodó por su época, pero hay cosas que no las puedo explicar por su época. Hay cosas que las tengo que explicar en los términos en que Rodó se manifestó. Pongamos un ejemplo y con esto yo termino, para ser breve. El ejemplo es este. Si Rodó sostiene, es más que un ejemplo, si Rodó sostiene que en el medio de la igualdad, de un radical derecho a la igualdad, que es intensamente democrático, ¿no?, a una igualdad que Rodó imaginaba en términos de convicciones, de principios, que defendía, obviamente, de una forma teórica y que a la que le agregaba una vocación práctica. Bueno, sí, hay una práctica de la igualdad que no se puede hacer en la medida de las diferencias sociales, de las diferencias de clase, de las limitaciones de clase, es decir, que no modifica parte de la estructura social, es decir, para que esa igualdad rodoniana se cumpla. Rodó, ¿qué buscaba? Buscaba una élite, pero una élite que no fuera de la sangre, una élite que fuera del espíritu. Es decir, no una élite del cuerpo y de la familia. Lo que voy a decir ahora, sí, es decir, Rodó quería la transformación de la clase dirigente. Es decir, esa transformación no es vamos a espiritualizar a los desespiritualizados que hay ahora, sino vamos a crear desde la juventud, es decir, en evaluación y desarrollo y evaluación del espíritu de los jóvenes, no importa su origen social, ese es el punto. Desde el punto de vista teórico, ¿no?, para Rodó, no importa el origen social, vamos a trabajar
para que el espíritu de Ariel sea el espíritu dominante, en el sentido de un espíritu de apertura, de completamiento, pero que no radique en las familias de este país, es decir, que tienen que hegemonizar la vida política, social y cultural uruguaya, es decir, desde la sangre, sino desde el libre juego de la espiritualidad, desde el libre juego de las dotes de cada uno, ¿no? Que es un juego que nosotros sabemos no es tan libre, digamos, pero Rodó de alguna manera estaba tratando de verlo en ese sentido. Sí, hay un límite que es el límite de la idealización de ese libre juego. Es decir, pero esto debe tener alguna forma de actualidad para nosotros en la lectura de Rodó. No vamos a leer a Rodó y decir, ah, sí, pero no dijo esto, no lo podía decir en cierto modo. No porque alguien se lo prohibiera, no lo podía decir porque estaba en los límites de su pensamiento. Nosotros también hablamos de los límites de nuestro pensamiento. Perfecto. Decime, Gustavo, te escuchamos. No, iba a agregar que es muy interesante que Rodó haya sido criticado durante cierto momento de la historia por la izquierda, porque veían una alternativa mucho más específica en términos sociales y políticos, que era el marxismo, y que vieron sobre todo que se podía realizar en un cierto momento de la historia latinoamericana en Cuba, ¿no? Pero es interesante que yo he estudiado esto y lo veo como una especie de parábola inversa. Cuba fue uno de los sedes del arielismo en América Latina. Hubo arielismo en todos los países, en algunos con más fuerza que otros, ¿no? En Perú una fuerza brutal, en México una fuerza brutal, pero en Cuba también. Y luego vino la revolución y una lectura más izquierdista. Y es muy interesante ver la obra de Fernández Retamar, que critica mucho a Rodó en un momento, pero después hacia el final, una vez que el caso Padilla se calmó, vuelve a Rodó de una manera que me parece a mí arielista. Lo mismo se ve en Quijano. Quijano era un gran arielista al principio, después, como buen economista que era, lo criticó a Rodó porque Rodó no decía cosas específicas sobre la manera de organizar la sociedad concreta, y después, en sus últimos años, volvió a reconocerlo. Y yo creo que ese poder que tiene Rodó es el que lo hace vigente, que como no hay cosas muy específicas, pero que hay ideales, y hay ideas que cada vez que la leemos nos cuesta atrapar y definir para siempre, es lo que le da vigencia. Me parece que volvemos a Rodó porque cada vez que lo volvemos a leer hay una cosa nueva ahí, ¿no? Y la otra cosa que me parece que me gustaría decir sobre la vigencia de Rodó es que tiene, yo lo vinculo en mi libro con momentos actuales de la valorización de las humanidades, en momentos en que la educación en todo el mundo, bueno, iba a decir en todo el oeste, pero en el este también, está cada vez más concentrada en lo práctico, en lo vocacional. Y esa visión de la educación es una visión muy parcial, porque Rodó lo que nos dice es que debemos mantener la dimensión humanista de nuestra educación, porque si no, no somos humanos completamente. Y esto lo ves, yo cito un par de personajes para dar ejemplos, pero uno es Martha Nussbaum en Estados Unidos y el otro es un intelectual británico, con nombre italiano. En ambos casos están diciendo, cuidado con lo que hacemos con la universidad. En ambos casos están hablando del destino de la universidad, los cambios de la universidad. Y me parece que esa visión que tiene Rodó de no limitemos nuestra enseñanza a lo utilitario, a lo vocacional, no nos olvidemos de que el ser humano quiere decir, que implica una amplitud de facetas de lo que somos, ese mensaje a mí me parece que todavía vale. Ese es el mensaje que me parece claro, que nos ayuda pero cosas como la salud mental, que tanto nos preocupa ahora, ¿no?
la idea de que el mundo a nuestro alrededor depende de cómo lo llevamos, ¿no? Si yo voy por la mía, me voy a quedar sin árboles, y me voy a quedar sin clima. Me parece que hay mensajes de Rodó el mensaje de Rodó sobre el conocimiento profundo y la relación que tenemos nosotros con otros y con nuestro propio desarrollo. Interesante, Eber, tú usaste una palabra que usa mucho Rodó, que es el desenvolvimiento, es una palabra que él la repite. Nuestro desenvolvimiento como seres humanos. Ese rey hospitalario de Ariel, que en algún momento, después de hacer las tareas del día, se queda en casa para meditar. Meditación es lo que nos dicen constantemente que tenemos que hacer hoy día para mantener una salud mental. A mí me parece que hay mucho todavía que vale de Rodó, obviamente, sin olvidarnos de su contexto, ¿no? Que estaba ahí. Pero lo que hace a Rodó un clásico, como todos los clásicos, es que hay algo que no lo usamos ahora, sino para qué leerlo, ¿no? ¿Para qué leer al Quijote si no pensamos que debemos buscar ideales, ¿no? Rodó nos está diciendo hay que buscar ideales. No exactamente, exactamente, y nos fuimos, y la verdad, esto da para seguir. Es un gran placer poder escucharlos a ambos. Gustavo San Román, Heber Benítez, muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos enseñado, por habernos deleitado con esta charla y este aprendizaje sobre este gran personaje de nuestra historia. Sin duda, sigue vigente, y creo que fuiste tú, Gustavo, dijiste, hoy lees a Rodó y lo podés volver a leer lo mismo y volver a leer lo mismo y siempre sacas algo nuevo, y creo que eso es algo de lo que nos va dejando, e invitamos a todos aquellos jóvenes, lo que consigan de Rodó, vale la pena leerlo para poder aprender más sobre nosotros mismos y sobre la vigencia, de alguna forma. Heber decía, bueno, tengo que ubicar en aquel momento, pero si vemos cosas leemos cosas que tenía Rodó, también podemos trasladarlos hacia nuestra época. Le agradecemos muchísimo, muchísimo a los dos. Obviamente vamos a seguir con estas y otras cosas. Esperemos que puedan poder contar con ustedes. Les agradecemos mucho. Sí, sí, Heber, ¿cómo no? Sí, adelante. Justamente, yo digo, redondear esto. Sí. Yo creo que Rodó vive permanentemente, y que tenemos que ayudar a eso. Aquello que decía Borges cuando leemos un clásico, ¿no? Lo leemos con renovado fervor. Nosotros volvemos a Rodó y vemos, experimentamos un cierto fervor que no es el mismo de una lectura previa, pero que se acumula con ella. Yo creo que Rodó, las cosas que nosotros dijimos sobre la vigencia, tiene que ver muy especialmente, yo por eso me refería a la lucha contra lo unidimensional de la formación del ser humano y de la cuestión de la educación. Hoy en día, si incluso el debate educativo pasara por un momento del pensamiento rodoniano en serio, es decir, se llevarían las cosas a un punto crítico que debería generar nuevas ideas y nuevas prácticas. Pero si se hace en serio, que es un verdadero problema, ¿no? Y a fondo. Ir más allá del especialismo e ir más allá, sobre todo, del instrumentalismo, que tiene muchos años en la educación en este país. Es decir, cabezas instrumentalistas. No digo que el conjunto. Bueno, eso. Perfecto, Heber. Esto da para seguir y para seguir. Podemos estar ahora. Les agradecemos muchísimo a los dos y decimos que estas ideas que cambian el mundo, en este homenaje a los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, nos han declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura, declarado de interés municipal por los municipios E y CH, inscrito y auspiciado por la Comisión Nacional del Patrimonio de Cultura de la Nación. Vamos a reiterar los agradecimientos. Le agradecemos a quienes nos acompañan hoy, a todo ese público presente que ha estado a través de Facebook mandándonos mensajes. Les agradecemos muchísimo el haber estado allí. Muchos nos han puesto del disfrute que ha tenido esta charla, tanto con Gustavo como con Heber.
También tenemos que agradecer los auspicios del Ministerio de Educación y Cultura, los municipios EICH, la Intendencia de Montevideo, la Sociedad Rodoniana y el Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, ahí con Yarza mandando cositas al firme. Muy especialmente queremos agradecer a Enrique Yarza y a la profesora licenciada María Cristina Pintos, que fueron las que hicieron posible este evento, que tuviera a ustedes dos, que con mucho placer los hemos escuchado. Y agradecemos también nuevamente a Andrés Sarante, director de Planeta Hoy, que es quien nos pone al aire, el responsable de que todos podamos disfrutarlos. También a la gestora y coordinadora del Día del Patrimonio, a la señora Norma Calgaro, y le deseamos una exitosa jornada de este sábado y domingo en todo el país. Y los invitamos a que entren a nuestro Facebook Todos por Buceo a ver las actividades de este fin de semana de patrimonio. También un muy especial agradecimiento al Instituto Santa Elena, que bueno, en otros eventos que hemos podido hacer en vivo siempre está al firme allí con nosotros, prestándonos su local, y decirles que el próximo 23 y 24 de octubre está la feria de las buenas costumbres, ¿sí? Que se va a hacer allí el 23 y 24 de octubre, una novena feria regional de las buenas prácticas. Los invitamos a todos al Instituto de Santa Elena el 23 y 24 de octubre, los esperamos allí, esta actividad que siempre realiza el Instituto de Buenas Prácticas, una enseñanza más para los alumnos. Así que les agradecemos, los invitamos para los próximos eventos, estaremos comunicándonos todos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, un placer volver a estar con ustedes. Que pasen muy bien.